vamos a explicar se llama estudio del movimiento de un deslizador en un riel bajo la influencia de una fuerza constante. Bien, normalmente se conoce como la segunda ley de Newton, la aplicación de la segunda ley de Newton, el experimento de... Vamos a estudiar eso. Entonces, los implementos que se van a utilizar son la balanza para medir las masas, aunque las masas traen aquí la medida, pues siempre es bueno corroborarla con la balanza y tener una sensibilidad para realizar los cálculos después. Vamos a utilizar un riel de aire, vamos a utilizar un carrito al cual yo ya le coloqué estos soportes a los lados y ese palito aquí arriba que lo que va a hacer es detectar, que es el que va a detectar las fotoceldas temporizadoras cuando pasen por acá. Bien, un hilo amarrado a uno de los extremos, el cual va dirigido a una polea y tiene un soporte, un portapesas, el cual vamos a colgar ciertas masas para realizar el experimento. Y, por supuesto, la fotocelda temporizadora, que es la que me permite medir los tiempos. En este caso voy a medir el tiempo que tarda en ir de un punto a otro punto. ¿Listo? Lo que se me olvidó decir al principio, y es que el riel tiene que estar nivelado, obviamente. Entonces, para nivelar el riel lo que se hace es que se coloca el carrito encima y si no se cómo se debe medir y qué es lo que se va a medir. Entonces, inicialmente uno puede colocar las fotoceldas, el temporizador aquí en cualquier lado, en realidad, porque lo importante es que vamos a tomar el tiempo que tarda en ir de un lado a otro. Entonces, vamos a tomar varios tiempos. Uno de ellos, ¿cuál es? Uno de ellos es el tiempo que tarda en pasar el deslizador por esta fotocelda. Luego, el tiempo que tarda en pasar este deslizador por esta fotocelda. Y por último, el tiempo que tarda en ir la fotocelda de este punto a este punto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? Si observamos acá en la opción Gate inicialmente, vemos que no alcanza a pasar, entonces hay que bajarlo un poco más. Si no prende el bombillo es porque no pasa, pues vamos a bajarlo un poco más. Aquí la voy a bajar otro poco más. Exacto. ¿Para qué? Para que empiece a detectar, para que la fotocelda empiece a detectar tiempo a partir de este momento, cuando el deslizador empieza a pasar. Aquí tengo que correr un poco hacia acá. Exacto, cuando el deslizador empieza a pasar hasta que termina de pasar y en ese momento se va a detener. Listo, ya está, esta fotocelda está bien. Ahora vamos para la otra. Ahí pasa, ahora vamos a mirar la otra. Nuevamente hay que bajarla. Entonces aquí nuevamente, bien, bien, bien. Y aquí se debería detener en ese momento. Bien, perfecto. Ya las fotoceldas están ubicadas. Entonces, ¿qué se necesita? Vamos a lanzar la fotocelda desde cierto punto. Entonces vamos a ubicar, digamos que aquí, 40. En realidad eso tampoco importa mucho porque lo que necesitamos es la velocidad inicial para calcular la aceleración, necesitamos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo que tarda en recorrer cierta distancia. Entonces, para calcular la velocidad inicial, ¿qué hacemos? Cogemos la longitud efectiva del deslizador, que es esta que está acá. Entonces la miden, en este caso la podemos medir aquí con la regla de rapidez, pero se puede medir con un instrumento más preciso como el calibrador, por ejemplo. Esto mide aproximadamente, ¿qué? 12,9 más o menos centímetros mide la longitud efectiva del deslizador. Por lo tanto, para calcular la velocidad inicial lo que hacemos es dividir esta distancia en el tiempo que tarda en pasar por acá, realizando una aproximación de que la velocidad cuando el deslizador pasa por cada una de las fotoceldas es aproximadamente constante. Eso no es del todo preciso, pero es una forma que podemos utilizar para calcular la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, ¿qué va a empujar al carrito? Lo va a empujar la masa que yo voy a colgar acá. Entonces es recomendable que yo voy a enrollar acá un poco más, colgar la masa, me quede en el punto más alto posible.
digamos ahí, exactamente, el punto más alto posible. Vamos a correr un poco esto acá, para que no golpee. Bien. El punto más alto posible, ya que de esa manera garantizamos que cuando el carrito pase por la segunda fotocelda, esto no haya tocado el suelo todavía, ya que si ha tocado el suelo, entonces en ese momento dejaría de estar acelerado. Muy bien, entonces podemos empezar. Digamos que vamos a colgar acá unos 10 gramos, aunque eso, y vamos a lanzar desde esta distancia, siempre desde esa distancia. Entonces, descendiendo y manteniendo aquí la opción memory. La opción memory de tal manera de que se guarden, el aparato guarda los tiempos que tarda en pasar por aquí y por acá, de esta manera. Entonces, soltando, él se mueve y aquí queda registrado. Queda registrado el tiempo que tarda en pasar por esa fotocelda, y si yo bajo la palanquita, me queda un segundo tiempo. Ese segundo tiempo es la suma que tardó en pasar por aquí, por esa primera fotocelda, y por esta segunda fotocelda. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es la resta. Restar esta con esta, restar el segundo valor con el primero, y obtendré el tiempo que tarde en pasar por esta segunda fotocelda. Listo. Ya podemos calcular la velocidad inicial y la velocidad final. Bien ahí. ¿Pausaste? Porque está nivelado, entonces eso no hay problema. Pero bueno, todavía nos falta un dato más para poder realizar todos los cálculos necesarios, y es el siguiente. Apagando acá y manteniendo ahora la opción de pulse, lo que voy a hacer es medir el tiempo que tarda mi carrito en ir del primer punto inicial al segundo punto final, manteniendo la misma masa, que es la que me acelera el carrito. Entonces, aquí otra vez, ¿no? La opción pulse, encendemos, poniéndolo en la misma distancia, encendemos y ahí está. Ese tiempo que queda acá registrado es el tiempo entonces que tarda en ir del punto inicial al punto final. Y ahora sí. Aquí los hacemos una vez, pero hay que repetirlos varias veces para sacar un promedio de tiempos. Y con ese tercer tiempo, el tiempo que tarda en ir del primer punto al otro punto, y las velocidades que ya las calculé gracias a que tengo el tiempo que tarda en pasar por acá, el tiempo que tarda en pasar por acá, y la longitud efectiva del deslizador, puedo calcular la aceleración del sistema. ¿Vale? Una vez calculada la aceleración del sistema, puedo calcular entonces la fuerza con la que estaba siendo empujada el carrito y comparar el experimento con el cálculo matemático. Una última cosa, este experimento se realiza para varias masas, entonces yo puedo variar. Tiene dos partes. Una es manteniendo la masa del carrito constante y variando la masa del portapesos. Aquí hay 20 gramos, luego le podemos colocar otros 10 y ya serían 30, y así lo que ustedes quieran, ¿vale? Varían la masa del portapesos. Y nuevamente registran los tiempos. Y la segunda parte es manteniendo la masa del portapesas constante y variando ahora la masa del deslizador. Entonces la masa del deslizador nuevamente se colocan aquí a los lados las masas, se pesa en la balanza, porque el deslizador también hay que pesarlo completo, incluyendo los cositos y todo eso. Y de nuevo se realiza el mismo experimento con una masa constante y nuevamente se calculan los tiempos, ¿vale? Y eso es todo.